ocasión porque José Gutiérrez Vivo, el conductor de Radio Monitor, un programa que tiene décadas, me parece, hizo una serie de, o más bien puso en papel o le declaró a una revista lo que ya había dicho en la entrega de los premios nacionales del Club de Periodistas, y lanzó acusaciones muy graves porque dijo, y me voy a concentrar en esa, que el director de comunicación social de Los Pinos, de Felipe Calderón, Maximiliano Cortázar, le había hecho saber que lo iban a estar vigilando y que si se portaba bien se le conseguiría una audiencia para que en Los Pinos hablara con el presidente sobre sus problemas. Lo que me llama la atención es que no ha habido ninguna aclaración, desmentido, que creo que en este caso procede. El siguiente tema, apareció el día de hoy desplegado a todo no color, una página entera de la compañía General Electric, que acusa de manera directa a las televisoras privadas, a las dos cadenas, de hacerle una guerra para evitar que se cree la tercera cadena, en la cual Telemundo, General Electric y me parece que NBC están involucrados para invertir en México, lo cual vuelve a traer el tema de la tercera cadena. Es decir, por todos lados brotan las noticias sobre lo que está pasando en los medios electrónicos. Bueno, yo creo que cualquier gobierno, incluyendo los más democráticos, incluyendo los británicos, tienen de vez en vez problemas con sus medios de comunicación. Tony Blair tuvo uno con la BBC, que es la quinta esencia de lo que debe ser una televisión pública, seria, que viene de una BBC que durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el prototipo del medio que dice la verdad, incluso cuando iba en contra de los intereses británicos durante la guerra. Bueno, pues ahí también hubo un cambio de director no hace mucho tiempo por la forma como se estaban cubriendo el problema de Irak y el problema de el involucramiento del gobierno inglés en este conflicto en el Medio Oriente. Entonces podemos decir, como diría el filósofo, que en todas partes se cuecen habas. Pero se supondría que en el caso de México todos lo sabíamos. Yo lo he podido ver en los archivos y lo he podido ver directamente en mi persona, en el antiguo régimen, cómo se controlaba a quien no se quería en los medios. Era sabido por todos. Gobernación controlaba. Ahora la idea era, estamos en otra dimensión, es una nueva era. Y se presumía, y en particular los panistas, vaya que sí presumían de su democracia, apertura, y desde luego lo que supongo que no quieren que se ventile, y por eso no se le ha dado más difusión a esto, es que están siguiendo quizá no exactamente el mismo patrón que los priistas, pero tampoco uno muy distinto, de usar la frase de López Portillo de no pago para que me peguen, que eso es lo que Felipe Calderón le mandó decir vía Max, que no le iban a dar, lo que le dijeron es que no le iban a dar publicidad del gobierno, que por lo visto el año pasado era el que más publicidad pagaba en cualquier lado. Y eso a una medio que tiene ahorita una situación difícil, ¿no? Sí. Económicamente hablando, porque tiene el conflicto con los Aguirre de Radio Centro, que le deben 20 y tantos millones de dólares y que dicen que finalmente no se los van a pagar. Entonces, en esa situación precaria, donde la balanza está que un grano la inclina para Gutiérrez Vivo, pues realmente la amenaza es muy fuerte. Y entonces la pregunta es, ¿estamos realmente en un régimen distinto o son nada más matices y estamos en lo mismo? Yo intervendría aquí en el sentido de que, aunque tengamos que avanzar muchísimo en términos de la legislación,
que regula a los medios en este país y que tenemos sin duda alguna una legislación muy atrasada, muy poco democrática, incluso muy poco liberal si lo hablamos en términos de competencia, en términos, digamos, económicos. Creo que la libertad de expresión durante este sexenio, y empezó antes, no es un mérito nada más del presidente Fox, pero durante el sexenio del presidente Fox fue un aspecto, digamos, que se cuidó, que tanto las encuestas como los propios comunicadores admiten que se dieron, digamos, se consolidó esa libertad de expresión que ya venía de los últimos años, digamos, del cedillismo. Sin embargo, en términos de la legislación, creo que el doctor Meyer tiene razón cuando dice no sabemos si estamos en otro régimen. Yo incluso podría ir hasta más lejos. A decir de los expertos, la famosa ley Televisa, la ley, la reglamentación de las dos leyes, la de telecomunicaciones y la de radio y televisión, sufre un retroceso o cuando menos ningún avance visible. ¿Por qué? Porque no toca ciertos aspectos medulares que deberíamos de estar ya en las democracias del siglo XXI, en la democracia mexicana, estar tocando. ¿A qué me refiero? Me refiero a fenómenos como, por ejemplo, el derecho de réplica, me refiero a fenómenos como verdaderos medios de Estado, medios públicos, no de gobierno, sino medios de Estado, a la racionalización de estos medios, a las radios comunitarias, que tampoco están tocadas, y desde luego a la competencia o al grado de concentración que tenemos hoy, sobre todo en los medios electrónicos. Esto creo también tiene una contraparte para poderlo ligar con el litigio que se está dando hoy públicamente en el proceso, con el artículo que tú mencionas, que es el papel que debe de jugar el gobierno con respecto a los medios en términos de su financiamiento, porque en efecto, si vemos otros modelos de comunicación en el mundo, no vamos a encontrar, o vamos a encontrar muy pocos, en donde la prensa escrita dependa, la prensa, las revistas, los semanarios, etcétera, dependen de la manera que dependen aquí de la publicidad gubernamental, y lo mismo los medios electrónicos, en donde hay transferencias, incluso si quito yo la época de elecciones, que ahí, digamos, todavía se vuelve mucho más acusado el fenómeno. Voy a volverlo a repetir en este programa. El gobierno federal se gasta 3,000 millones de pesos en comunicación social. Esos 3,000 millones van a los medios electrónicos y a los medios escritos. También eso que beneficia hasta hoy día a los medios, también tendríamos que revisarlo, creo yo, en un análisis de la normatividad. Yo creo que para generar un ambiente positivo y avanzar en que efectivamente la libertad de expresión y los proyectos periodísticos no respondan a criterios políticos o las líneas editoriales se sujeten precisamente a esos intereses, sí habría que reducir drásticamente lo que pesa el gobierno. Y hablo de los gobiernos en términos generales, porque la bolsa son 3,000 millones del federal, pero prácticamente todos los estatales tienen bolsa, que se ha utilizado en el pasado para que los gobernadores se promuevan cuando quieren ser candidatos a la presidencia, y cosas aberrantes. Creo que ahí hay un incentivo perversísimo. Yo en los detalles de este caso concreto no los conozco, pero hay un incentivo perverso, que es efectivamente que un conductor de un programa al mismo tiempo se convierte en un empresario. Ahí ya empieza una incompatibilidad de funciones que habría que discutir en una democracia, primero. Y lo segundo es que efectivamente te lleva a negociar con el poder de una manera pues que no es totalmente independiente. Yo no sé de qué cantidad estén hablando, pero si estamos hablando de 50, 60, 70, 80 millones de pesos, pues evidentemente se crea una relación absolutamente indeseable entre quien vive de su trabajo, que es su trabajo periodístico, y que lo deseable es que dependiera de los anunciantes privados o tuviera un patrón lo suficientemente diversificado de anunciantes, de tal manera que su producto periodístico pudiese seguir al aire. En el caso de Monitor concretamente, lo sigo viendo en el canal 52, por tanto debo suponer que no es un caso de censura directa. Incluso la familia Vargas, con la que tenía el trato para FM, le mantiene su transmisión por el canal 52.
y el propio Gutiérrez Vivó es concesionario de 2 estaciones de AM. Digo que hay un problema ahí de publicidad, pero insisto, más allá del caso concreto, sí siento que están dados todos los incentivos perversos para que el que no se porte mal ahora se pueda portar mañana de otra manera. Y no necesariamente el gobierno hace el razonamiento, porque es diversificado, de no les pago para que me peguen, pero sí podría razonar en algún momento diciendo, oiga, pues si yo doy mucho dinero público, ¿por qué tengo que pagar a medios que se dedican a hostilizar o que la propia línea editorial, y déjenme poner aquí un asunto radioactivo, se condicione precisamente para obtener favores? En el pasado me ha tocado, por mi propia experiencia periodística, que algún funcionario me pregunte, ¿y cuál es la inconformidad de un compañero tuyo? Y dicen, ¿es un problema de presupuesto? Y la verdad es que es absolutamente indeseable que tal cosa suceda. Pero tocas un punto del cual pueden salir gusanos, turicatos y qué otros. Tepocatas, bueno, víboras prietas. también. Si salen tepocatas ya no da tanto miedo, estos Porque vampiros y cosas así. Porque es cierto, la profesión también está plagada de personajes que que la han transformado, o la columna periodística o la hora en el radio, en un instrumento para vivir bastante bien. Y recurren para ello a veces a la difamación de una manera absolutamente cínica y abierta. Si no me das dinero, te golpeo, punto. Va a bajar, esto lo he observado mucho más en estados del interior, en donde ya no se cubren ni las formas y se llega al caso en el cual te cobran por hacerte una entrevista. Y depende de los minutos que vas a estar en la televisión para hablar, anunciar algo o decir que te otorgaron algún premio en un concurso de belleza o cualquier tontería. Es decir, la mercantilización de la noticia como patrón, y es una perversión, por supuesto, que se filtra desde la cúpula hasta lo más... hasta abajo, y frente a lo cual no hay centros de investigación ni en universidades ni en organismos civiles que se atrevan a meterse en el tema de el contenido ligado a los intereses o a la corrupción abiertamente, vamos. Bueno, intereses, ¿no? Sí. Sergio, pero presentas el círculo, sí. El círculo perfecto. El gobierno no quiere pagar con nuestros impuestos, por cierto, para que le peguen. Y los de abajo, el montón de revistas y periódicos que en provincia nadie lee, excepto las oficinas de gobierno, dicen, bueno, yo te pego y si tú me pagas, ya me porto muy bien. Y el círculo está perfecto. Ahora, ¿quién le corresponde, quién tiene la posibilidad, teóricamente, de pararlo? Creo yo que el gobierno federal sería un buen lugar, porque al final es la decisión de una persona, desde el presidente. Los otros ya son montones y muy pervertidos. Entonces, si el gobierno federal adopta una política de decir, vamos a cambiar completamente las reglas, la prensa que haga su labor, si me difaman, yo respondo inmediatamente y doy las razones por las cuales me han difamado, e incluso voy a ir hasta el fondo por difamación, pero yo de aquí en adelante ya no me meto. Sería bueno, pero en este caso el mensaje viene de Felipe Calderón, según dice Gutiérrez Vivó, que lo desmienta el gobierno federal, o entonces que empecemos todos a exigir un juego distinto. ¿Y dónde se puede cortar? En el gobierno, al centro y al nivel federal. Yo lo creo así como lo dice Lorenzo. Creo que sería exigible, y espero que la propia opinión pública vaya defendiendo a sus medios de comunicación, igual que los grandes periódicos del mundo viven de sus lectores. Es la persona que paga una cantidad por leer su periódico lo está sosteniendo, es el voto de todos los días. Y las radiodifusoras y los medios electrónicos que deberían vivir de sus escuchas y no del presupuesto de gobierno, deberíamos avanzar en saber más los ingresos de los medios. No digo que los propios comunicadores, porque eso podría ser motivo de una cosa privada. Pero vamos, yo creo que tampoco sería del todo descabellado que nos enteramos un poco de los patrimonios, ¿no?
Es decir, saber, por ejemplo, qué tipo de contrato celebra el gobierno con tal periódico. Hay muchos pasquines en, no sé, en Tabasco, en Campeche, que se dedican a eso, y la lógica es tú pega, y pega mucho, para que te toque presupuesto. Conocer los contratos que se establecen con todos los medios, finalmente es dinero público, y ver en qué condiciones se pactan, si es publicidad oficial, si son paquetes que les llaman, creo que de buen trato, no sé qué, para que pues no ataques demasiado ciertos temas que el gobierno tiene, para subir esporádicamente los temas de su agenda. Es decir, hay muchas formas en las que pueden negociar los medios con el gobierno, y creo que sí sería en los momentos en que se van abriendo este tipo de cloacas y este tipo de asuntos indeseables, que sí nos enteráramos más de qué tipo de relación se da, ¿no? Creo que es avanzar en la transparencia, es positivo para todos. En efecto, una cosa es avanzar en la transparencia, la otra es que vivan de sus lectores y no estén dependiendo del dinero del gobierno, y finalmente sí necesitamos también la competencia entre los medios, sobre todo cuando estamos hablando de los medios electrónicos. Las televisoras, ¿no? Las televisoras en concreto, para tener una oferta, pero la oferta que nos hace el Flores, que nos tenemos que ir. Así que... Volvemos en un instante, no se vayan. No agotamos ni con mucho el tema de los medios de comunicación en este país, que es sin duda uno de los temas que se tendrán que abordar en la próxima llamada reforma del Estado. Uno de los temas centrales es el problema de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones, porque esto ya va más allá de la radio y la televisión, aunque nos estemos concentrando en ellos en este momento. En los artículos que citaba hace un momento Sergio Aguayo, se habla también de la ley de competencia y lo que está ocurriendo con ella. Hoy en día tenemos 2 litigios en la Suprema Corte de Justicia sobre la famosa ley Televisa, en donde los que están impugnándola se dice que, entre otras cosas, va contra un principio constitucional de México, que es la prohibición de que haya monopolios, salvo los que están expresamente puestos en la Constitución y que se refieren a los hidrocarburos, básicamente, petróleo e hidrocarburos energéticos. Bueno, aquí estamos y se mencionaba un desplegado de General Electric. El asunto de General Electric, junto con la NBC y un socio mexicano que es Saba, ha traído otra vez a la mesa de discusión la posibilidad de una tercera cadena. Y cuando hablamos de una tercera cadena, estamos hablando de una tercera cadena en la televisión abierta. México es un país con una muy mala distribución del ingreso y con niveles bajos de ingreso, y por lo tanto la gran mayoría de las personas no tiene acceso a la televisión de paga. Esto ha traído 2 puntos a la mesa de discusión. Primero, el grado de concentración que tienen, el duopolio que se llama de las televisoras, y segundo, el problema de que ellos monopolizan también la producción de contenidos y no se les obliga tampoco en sus televisiones de paga, en las que no son de ellos, llevar lo que se llama los carriers, esto es, que pasen el resto de los canales de los canales abiertos en las cableras. Bueno, todo esto es lo que está en litigio, y todo esto es lo que nos dice que tenemos que entrar a hacer un esfuerzo serio, porque esto no se trata únicamente de que algunas personas se enriquezcan más o menos, de que hagan bien o mal su trabajo. Se trata de que es el medio más poderoso para informar a la gente, para formar a la gente, para hacer procesos de socialización. Y en ese sentido tiene que entrar a la discusión de que si los medios electrónicos hoy en día son verdaderamente el cuarto poder, es un poder entonces también que se tiene, 1, que vigilar, 2, que tiene que tener un contrapeso, y 3, que tiene que tener responsabilidad social. Pero esos ¿por qué son el los cuarto? temas. Dicen algunos. Bueno, puede ser dicen es el primero. Pero, o el segundo, tercero. Y yo creo que además eso está en el ánimo de la opinión pública hace tiempo. Yo creo que uno de los temas en los cuales, y sería interesante que algún día nos contaran desde el gobierno de Vicente Fox por qué no se tomó la decisión en su momento de abrir a la competencia precisamente eso. Se discutió mucho la posibilidad de una tercera cadena, y por presiones que después se cristalizaron en la forma en que se aprobó la ley, la reforma a la ley de radio y televisión,
bueno, nos dimos cuenta que efectivamente el ejercicio del poder a seco, directo y duro, sin absolutamente ninguna contemplación. Pero sí creo que está en el ánimo de los ciudadanos el ver nuevas cosas. Creo que hay una presión política cada vez más fuerte sobre el gobierno, porque finalmente es una concesión, es decir, el gobierno podría decir, yo considero que es de utilidad pública que haya más elementos de, digamos, tanto de información como de entretenimiento en la televisión abierta, y creo que le vendría bien. A mí me hace mucho contraste, un contraste chillón, que esta defensa de las bondades del mercado se cierra en el momento en el cual se habla de su sector, ¿no? Dice, oiga, pues no que es tan buena la competencia, no que hemos vivido la maravilla, por ejemplo, y es verdad, ahora que hay esta competencia para elegir coches, pues sí, ahora tenemos una gama amplísima para elegir coches. ¿Y por qué esas bondades no se consideran adecuadas para ciertos sectores? Y por otro lado se abre, y entiendo que esto es un asunto que se tiene que discutir con pinzas, la posibilidad de que los extranjeros entren precisamente hasta ahora a un mercado tremendamente protegido, uno de los pocos sectores que sigue gozando de una protección en plena época de la globalización. Ya que hablas de la competencia, regreso al desplegado de General Electric, porque incluye un párrafo durísimo en el cual dice que sus socios mexicanos, que es la familia Saba, Joaquín Saba me parece que es el nombre, que tiene una cadena de farmacias o de distribuidora de medicinas. De distribuidora de medicinas. Ahí dice con todas sus letras que ha habido una campaña negativa, es decir, que se están utilizando las televisoras privadas para atacar a este grupo empresarial, no porque sean malos empresarios y abusen, que probablemente lo hagan, sino porque, eso no lo sé, simplemente porque es una forma de evitar que entren a competir, lo cual lleva a otro tema igualmente complicado: el uso intencionado de las noticias o la implementación de campañas de desprestigio, en este caso, para arrasar o aplastar a los enemigos de grupos empresariales, vamos. Desde esa perspectiva, Lorenzo, lo que tú mencionabas de los archivos, de cómo uno ve las listas de los periodistas que recibían dinero de la Secretaría de Gobernación, tal vez ahora esa función de gobernación ya no está ahí, sino que pasó a empresas privadas, que ahora han privatizado esa función del Estado, lo cual... ese párrafo da para eso y para más, vamos. Es un desplegado que no tiene desperdicio, porque no es común que una empresa extranjera de ese tamaño suelte de manera tan claridosa acusaciones tan graves, porque no es, así como José Gutiérrez Vivó lanza acusaciones muy graves, coincido contigo, Lorenzo, es necesario que se esclarezca y que haya una respuesta, tal vez no la haya, pero el silencio abona la credibilidad de esas afirmaciones. De la misma manera, este desplegado saca a la luz un tema extraordinariamente delicado. Vamos a ver en los días por venir o semanas por venir, no lo sé, un libro que tiene como base los archivos que están ahora a disposición de quien pueda bucear en ese océano de mal clasificada documentación que está en el Archivo General de la Nación. Y vamos a ver listas, yo vi en el manuscrito, fantásticas. Fulanito de tal, tanto dinero. Perenganito, tanto dinero. Era una nómina del gobierno que pagaba a los periodistas y viene con nombres. Qué maravilla. Eso va a estar muy bonito. ¿Quién va a publicar eso? Allí sí es la edad, se me olvida ahorita. ¿Quieres que diga el nombre? Sí. Creo que es Jacinto Munguía, me parece, ¿no? Sí, de la revista MX. Va a venir, va a venir una... Bueno, otra cosa, este país es realmente interesante. ¿Quién de entre los medios es el más crítico, el que se lanza más duro contra el gobierno? Bueno, entre otras cosas, nuestro programa, el Canal 11, que es una televisión estatal. Pero veo Radio Educación y Radio Universidad, donde voy con mucha frecuencia, me invitan y disfruto, además de oír algunos de los programas más interesantes en relación al análisis de la noticia. Son estaciones muy pobres, con muy poco presupuesto, pero son del gobierno y son infinitamente más críticas
que los medios supuestamente independientes del gobierno, privados, pero en realidad que el gobierno tiene en el puño con esto de las, entre otras cosas, con la publicidad. En cambio, los medios del gobierno resultan particularmente abiertos, incluso en el antiguo régimen. Había mayores problemas, pero este programa empezó en 99, en las postrimerías del antiguo régimen, y nunca se nos pidió individualmente cambiar nuestras posiciones o se nos sugirió algo. Entonces no deja de haber una ironía que los más libres son los que... los más pobres. Los más pobres y los que dependen del Estado. Algo nos dice que el sector privado, en materia de libertad y de análisis, lo ha hecho particularmente mal. No ha querido nunca asumir la libertad que supuestamente tiene. Yo no estoy totalmente... Nada más déjame refutar un poquito esto que dice Lorenzo. Yo creo que en periodismo, por ejemplo, tenemos ejemplos de autonomía empresarial con una línea editorial completamente, ¿cómo se llama?, independiente. El periódico en el que escriben ustedes tres es un ejemplo. Y creo que en la radio hay muchísimos ejemplos de ejercicios de libertad cotidiano que de verdad, bueno, juegan... ¿no? Digo, juegan un papel importante en la deliberación pública y son privados, y creo que muchos de ellos han demostrado que son empresarialmente viables sin depender necesariamente ni de contratos sospechosos con gobiernos, en plural gobiernos, y ni tampoco con, en fin, cuestiones inconfesables. Yo creo que sí ha habido un avance. Yo valoro mucho los medios que son casi públicos. Yo creo que la gente defiende Canal 11, más que como medios del Estado, como públicos, como medios de la gente. El 22, y veo que la radioeducación y la gente lo defiende como si fueran sus propias frecuencias. Yo creo que eso es muy positivo. Regresando a esto de la responsabilidad, que tiene que ver no solamente con esta idea de que deben regresarle algo de lo mucho que les da la sociedad, porque son concesiones, ¿sí? A cambio de... pero tú mencionabas ahorita tanto el desplegado de General Electric como los dichos de Gutiérrez Vivó en el proceso, y digo, tú no sabes, en efecto, como lo estás diciendo, si son ciertos o no. Y ese es un problema, creo que tenemos muy grave en el periodismo mexicano, tanto en el periodismo escrito como en el periodismo hablado, que también, más allá de que en una entrevista, en este caso Gutiérrez Vivó, en un desplegado, en este caso General Electric, se digan cosas, yo creo que sería parte de la responsabilidad de los medios checar. No puedes publicar cualquier cosa. Vamos a asumir que Gutiérrez Vivó difamó o que no difamó, y entonces sí necesitaríamos que Maximiliano Cortázar llegara y, como decía el doctor Meyer, que nos dijera, bueno, ¿qué pasó? Aquí hay una acusación directa. Pero en cualquiera de los dos casos, fíjate, en cualquiera de los dos, si es difamación, duro contra... Y si es cierto, también tendría que tú decías, sí, que el gobierno debería ejercer cierto control, y muchas veces decimos, bueno, es que si el gobierno se mete... Le estamos pidiendo al gobierno que se meta en una cosa donde después lo vamos a acusar de que no fue imparcial. Yo ya no sé, se ha hablado mucho, así como hay un IFE, si debería de haber un ombudsman de los medios o un IFE de los medios en donde tipo de litigios... Perdón, pero yo no decía que se metiera el gobierno, simplemente que el gobierno cortara la política de corrupción. Sí. Es decir, que no que se metiera. Simplemente que no condicionara su publicidad en los medios a que le dieran un buen trato. Es el que puede hacerlo. No estaba yo pensando en una organización del gobierno que se metiera eso. No, tampoco daría mucho. No daría. Una puntualización también. Creo que sí ha habido medios privados y noticieros privados que han empujado la libertad de expresión. Me voy a referir a los históricos y luego a los contemporáneos. Es únicamente número. Excelsior, por ejemplo, el Excelsior de Julio Scherer en los años 70, o en el interior del país, el Diario de Yucatán, el Imparcial de Hermosillo. Pero conste que estás hablando de periódicos, no habíamos hablado de periódicos, sino de medios. No, pues el siglo XIX son puros periódicos independientes. Hemos ido para atrás. Y
ante el tiempo que se nos viene encima, implacable. Pero todavía Tienes tiempo. Tienes 2 minutos, Todavía tienes. adelante. A ver, ¿cuáles Creo son? que habría que mencionar el caso del noticiero que conduce Leonardo Curcio día con día y de Carmen Aristegui, por ejemplo, de dos... Pero del propio Vivó, yo creo que Pues, José Vivó Gutiérrez Vivó inauguró una época de libertad de expresión en este país muy Muchos notable. años. Cuando Un había modelo de algunos la radio. conductores en Televisa metiéndote una sola realidad, Vivó fue un gran innovador y creo que todos le reconocemos una gran apertura en lo que ha sido la deliberación pública en este país. Y además, bueno, económicamente parece que ha funcionado muy bien su modelo de comunicación, de tal manera que, bueno, yo vería esos y vería varios más. ¿eh? Claro. Es decir, oye, en la radio en la mañana hay 20 y tantos noticieros. Sí, por supuesto, La ¿no? oferta Realmente es- es polifónico el asunto, ¿no? Y muy distinto de las televisoras donde tienes pues dos canciones. ¿no? Prácticamente 2 ofertas. Pero es en la Ciudad de México, yo me pregunto, Creo que en provincia también. En ¿no? provincia varía mucho. Varía en mucho. los estados del interior, provincia es peyorativo. En los Bueno, pero por estados. más que El varíe, interior Sergio, somos nosotros, estamos más en el centro del país, lo más pero interior. además, por más que varíe del conjunto de 700 u 800 estaciones, otra vez el 80% pertenecen a las 2 televisoras más grandes. Sí, con son una muchos, proporción pero a muy la vez distinta, son muy poquitos, pero son porque muy tarde poquitos. o temprano ve uno los Menos- dueños son un los puñado. ¿Y qué tal que la tercera cadena o la cuarta fuera de medios públicos? Una gran columna vertebral de... Hay que decir 2 Hay cosas. que soñar, Uno, hay que la soñar. tercera cadena no resuelve todo. Y si lo juntamos con tercera cadena y que fuera estatal o pública. Pública. Sí, pública. No, cuando digo estatal no es gubernamental, Sí. o sea, es pública también. Usas mejor tú la palabra. Bueno, ahí sí. ¿Por darías qué? un- Sí. Porque Hay la que última fortalecer reflexión... los medios Sí. públicos. La en este última país. reflexión quiero hacer y que va en contra de la esencia de la ley de medios. Lo que los maestros hacen en la mañana lo deshace la televisión en la tarde, vamos. En la educación de los niños creo que tenemos que ser conscientes del efecto nocivo que tiene en la educación de los niños la ausencia de programas Y educativos. tienen otros efectos positivos. Por supuesto. También hay que decir que las televisoras han jugado un papel o jugaron un papel importante en el proceso. Cuando de no ponían apertura, de comerciales en el democratización. fútbol era Estoy de mejor. acuerdo. Ahora que ponen tantas... Es una vergüenza ver la final del campeonato Del mexicano. Chivas Toluca, pero Sí, ganamos pero las Chivas. Felicidades. por Ganaron supuesto, las sí Chivas, ganamos, sí. sí. Ganamos todos en Una esta pausa, mesa, ganamos. volvemos.